Acompañantes de viaje, ¿dudas sobre rentar un auto en Europa? Colóquense en el cinturón de seguridad, que ya comenzamos el recorrido por lo que fue nuestra última experiencia. Hola acompañantes de viaje, damos paso hoy a una serie de videos sobre París, Países Bajos y Bélgica, lugares que recorrimos en nuestro último viaje. Pero como su gran mayoría ha sido un road trip y los que nos siguen a través de las redes sociales o shorts que hemos ido subiendo nos han ido dejando infinidad de preguntas sobre el alquiler del coche y rutas, me gustó la idea de presentar los videos con sobre las dudas a la hora de alquilar el coche y cómo nos ha resultado el recorrido. Acompañantes de viaje, vamos unos días hacia atrás y comenzamos en el aeropuerto de Montevideo, en donde tomaríamos el vuelo hacia París, aeropuerto Charles de Gaulle. Así que una vez arribados a Charles de Gaulle, solo nos quedaba buscar el lugar de entrega del coche elegido o similar según la categoría que teníamos reservado. Sabiendo que el vuelo aterrizaba a las 12 del mediodía, elegimos como hora de retiro las 13 horas para cubrir cualquier atraso. Aunque las rentadoras siempre contemplan un margen de gracia como para retirarlo. El coche lo rentamos en la web de Discover Cars, web en la que hemos ya rentado nuestros últimos viajes porque hemos encontrado unas muy buenas ofertas de precios en diferentes rentadoras. Tienes también la posibilidad de agregarle el full cover, la protección de la franquicia, y de todo eso iremos hablando en el transcurso del video. El enlace, como siempre, queda en la caja de descripción del video, así como en nuestra web. Una vez en la rentadora presentamos el voucher de reserva, nos ofrecieron el seguro total que declinamos, ya que habíamos sacado la cobertura de franquicia en la misma web de Discover Cars. En el caso de elegir en el momento de la reserva la cobertura de franquicia, te bloquearán un monto al retirar el coche, que siempre se detalla en las especificaciones del coche elegido y el mismo se te devolverá en el momento de devolver el auto sin ningún daño. En caso de que lo devuelvas con alguno, la rentadora cobrará de la franquicia el arreglo. Es en ese momento cuando contactas a la cobertura de la franquicia. Pasas todas las facturas de los gastos que te da la rentadora y ellos te devolverán el monto que te hayan cobrado. Así ha funcionado la cobertura de franquicia las veces que la hemos tenido que utilizar, aunque no ha sido en este último caso. Este coche tenía una franquicia de $2.730 y nos retuvieron de la tarjeta como fianza $1.315, que, como decíamos, se devuelven a la tarjeta en el momento de la devolución del coche. Siempre recuerden hacer la reserva a nombre de la persona que va a conducir el coche y que esa persona tenga la tarjeta disponible, con un disponible suficiente como para hacer el pago de la renta, más ese bloqueo que se va a hacer temporal. Pueden también agregar un conductor adicional por un pago extra. Y chequeen antes de la reserva si pueden sacar el coche del país y a cuáles países está permitido hacerlo. Recuerden también tener la libreta de conducir vigente con más de un año de expedida por primera vez. La pregunta que nos hacen siempre, que nosotros nos seguimos haciendo, es la libreta internacional. Nosotros siempre la llevamos por las dudas, pero como nos ha pasado en anteriores oportunidades, no nos la han pedido en el momento de retirar el coche. Nosotros, por las dudas, por si después se pueda pedir en ruta o por si tuviésemos algún siniestro y hubiese que presentarla, nosotros es algo que siempre llevamos. Así que, como decíamos, nos retuvieron de la tarjeta de crédito el importe de $1.300 hasta que devolviéramos el coche en buenas condiciones. Dimos aviso que saldríamos del país, pagamos el extra por ese motivo que ya está detallado siempre en la web, busquen todas las especificaciones. Luego de firmado el contrato, sacamos las fotos de todos los daños que ya tuviese el coche, por poco que fuera y aunque siempre se detallan en la hoja a firmar.
Es una manera de cubrirse ante cualquier error. Y ahora sí, terminado todo el papeleo, a la ruta. Campos con tulipanes y molinos, pequeños pueblos y ciudades nos esperaban en el recorrido y las ansias de siempre. París quedaría como último destino. Comenzaríamos por Bélgica y Ypres sería el destino elegido. Dista de París 300 kilómetros y aún no la conocíamos. Luego vendrían las sí conocidas y ya visitadas por nosotros, Brujas y Gante. Siempre un deleite para los sentidos. Para luego sí pasar a una ciudad que conoceríamos esta vez. Está ya en Países Bajos, Utrecht. Las distancias dentro de estos países se hacen rápidamente, ya que son pocos los kilómetros que separan a las ciudades. Esta vez el recorrido lo hicimos junto a mis padres, por lo que necesitábamos espacio en el coche. Uno de 7 asientos fue el elegido, así que pudimos rebatir los de atrás y entraron todas las maletas. ¿Es esto también un consejo? Miren no solo el precio de la categoría de coche elegido, sino la comodidad, dependiendo de la cantidad de pasajeros y de maletas que ustedes lleven. Como verán en las imágenes, nosotros llevábamos un montón. 4 maletas grandes y 4 carry-on. Con sus canales, Utrecht nos encantó. El coche nos permitiría hacer una parada muy cerca de Utrecht antes de llegar a Ámsterdam, el castillo de Hart. Es de las ventajas que dan los recorridos en coche, poder ir parando sin mucha planificación previa, simplemente al ver un lugar bonito en ruta. Llegábamos a Ámsterdam. Cuando llegas a ciudades grandes, el coche pasará a estar solo en el parking. Es el momento de buscar un buen precio en los mismos. Pregunta en el hotel si tienen parking y el costo, o si tienen convenio con alguno. Por lo general sí. Pasa esto último y logras un buen descuento en el mismo, así que no olvides preguntar. Usa alguna aplicación como Waze para los mapas y que te marque las máximas de velocidad permitidas, así como los radares de control en ruta. Nosotros tratamos de elegir siempre pueblos también en la ruta, lugares como Edam, Sandsheim, Volendam. Hacer una noche en alguno de ellos. El encanto de estas rutas es un regalo para los sentidos. Poder transitar por esas rutas con tulipanes, con molinos, la verdad que es un paisaje de película. Llegamos luego a Giethur. Lo verán luego en los videos, pero precioso. Poder embarcarse por esos canales, poder pasar la noche en el mismo. La verdad que esperamos que las imágenes transmitan la belleza de los lugares que hemos visitado. Tocaría nuevamente una gran ciudad. Bruselas era ahora la parada. Tratamos de mezclar algunos pueblos entre ciudades grandes para poder descansar lo suficiente. Las ciudades grandes requieren un mayor desgaste físico, largas caminatas y multitudes, mientras que en la mayoría de los pueblos todo es más pausado y te permite descansar. Ir manejando energías, digamos. No tenemos 20 años, así que eso está bueno hacerlo. Como último punto en Bélgica, visitamos Dinant. ¡Wow! No la conocíamos y nos encantó. Como dije, de todo esto habrá videos. La ciudad del saxofón nos recibió con un sol precioso. Acá elegimos alojarnos en un sitio con parking gratuito. Esto también a veces es una opción en ciudades pequeñas.
El total de kilómetros recorridos fue de 1800. El coche lo sacamos con kilometraje ilimitado para no tener que pensar en el límite ya establecido. El coche, como decíamos, era 7 asientos, 5 puertas, la categoría intermedio minibús. Tú eliges un modelo y te van a dar ese modelo u otro que tenga las mismas características. El alquiler de esta categoría de coche, que como les decíamos, entrábamos cómodamente los 4 con todas las maletas, fue de 960 euros por 17 días y 115 euros el full cover. Y $50 más de la salida del país. Los precios van a variar mucho dependiendo del lugar de alquiler, la cantidad de días, el tipo de coche, la antelación de la reserva. Buscar con bastante anticipación al viaje hará que consigan una buena oferta. Terminamos este recorrido con unos días en París. En el post quedan todos los datos del alquiler, así como el enlace hacia Discover Cars para que chequeen precios sobre el coche elegido para su nuevo destino. Y ahora sí, de cada lado nombrado habrá videos que vendrán próximamente. ¿Qué tal comenzar en París?